Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast de tribufertil.com. Hoy les agradecemos por escucharnos. Estamos hablando con Isabela Mascaró. Isabela es especialista en medicina herbal y se enfoca en salud femenina. Así que nos cae como anillo al dedo hablar de este tema. Vamos a hablar el día de hoy de medicina herbal y el ciclo menstrual y también el tema de la fertilidad. Así que esperamos que les guste este tema. Engánchense. Prepárense un tecito y escúchennos para poder despejar todas las dudas que tengan. Bueno, te agradecemos, Isabela, nuevamente por estar con nosotros. Quería preguntarte por qué estudiaste medicina herbal, si hubo tal vez algún proceso personal que te llevó hacia allá y nos puedas comentar un poco en dónde estudiaste y qué experiencia tienes. A ti, Estefanía, muchísimas gracias primero por invitarme y dejarme ser parte de tu plataforma, que te agradezco muchísimo porque es una fuente una herramienta, ¿no? Para que las mujeres se informen acerca de su salud y al fin del día tomen decisiones informadas. Así que Gracias a muchísimas ti. gracias por eso y también gracias a las personas que nos van a escuchar y les interesa el tema. Yo les cuento, mi interés por las plantas va desde chiquita. Em, Mi papá es floricultor, entonces los fines de semana íbamos a la finca y pasábamos en la finca. Mi mamá es mucho de la mentalidad de la medicina alternativa, entonces ella nos trataba todo con plantas, igual nos trataba todo con acupuntura, con homeopatía. Y creciendo, yo vivía en Quito y el único pedazo de tierra que teníamos, digámoslo así, era un pedacito de jardín chiquito en la terraza, en la azotea. Y ahí cultivábamos menta, cultivábamos cedrón, cultivábamos tomillo. Y me ponía a hacer aguas y me ponía a hacer infusiones y jugaba de chiquita, ¿no? Con mis primos, jugaba que yo hacía las infusiones y les daba de tomar eso a ellos. Y crecí así, siempre muy en conjunto con lo natural, con la naturaleza. Em, y el rato de ya decidir una carrera, empecé a aplicar a universidades de agricultura, Ok, porque sabía que quería estudiar algo con plantas, pero no sabía qué quería estudiar exactamente. claro. Y, y el rato de los ratos decía, a ver, me veo a mí metida en una finca cultivando de forma intensiva y con químicos. Claro. Y decía, no, eso no es nada de lo que yo pienso. Y por más de que mi papá es agricultor y floricultor, yo veía las flores y decía, no, como que esta tierra tiene que tener diversidad, esta tierra tiene que tener vida. Ajá. Y encontré mi mejor amiga en esa época de las cosas, estaba aplicando a Inglaterra, a estudiar en Inglaterra. Y me dice, chequea para que veas que haya. Y no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero me enteré que había esta carrera de medicina herbal en Wow. dos universidades. Y dije, wow, esto es lo que a mí me encanta, que une justamente las plantas con las personas. Y a mí también en el colegio me encantaba la psicología, entonces sentía que era este puente, ¿no? Que podía Claro. conectar a lo natural, a lo salvaje con las personas de la ciudad. Wow. Y me fui a estudiar a Inglaterra. Mi carrera se demoró 5 años. Y los Wow. primeros 2 años y medio, la verdad que la sufrí mucho, ¿no? Porque yo iba con esta expectativa de que nos iban a enseñar de las plantas y de Claro. las propiedades y la naturaleza, pero en verdad era todo química, biología, farmacología, anatomía. em, Claro, tal vez y todo, pensaste algún rato en botar la toalla al principio. claro que sí. Entonces, a los 2 años dije, la verdad, no sé si me veo haciendo esto, porque era muy clínico, ¿no? En mi Wow. universidad
era muy clínico. Yo lo veía todo esto como un proceso así como de acompañamiento y de regresar a las raíces, pero me encontraba dentro de este molde de usar Ujú. una bata blanca y ver pacientes y no poder conectarte porque tenías que ser clínica. Claro. Entonces me tomé 6 meses para reconsiderar mi vida. Y en esos 6 meses me puse a cultivar caléndulas, me puse a cultivar equinacia, me puse a cultivar las plantas con las que trabajábamos, ¿no? Claro. Y ahí me di cuenta que sí, tal vez en la universidad tengan este molde porque tienen que cumplir ciertos criterios ante el mundo, Por pero supuesto. yo no tengo por qué cumplir esos criterios una vez que ya me gradúe. Ujú. Entonces regresé y terminé la carrera y fue súper interesante porque en mi carrera veíamos la mitad de esto era, tenías que leer muchísimo literatura, estudiar, pero la otra mitad era práctica. Entonces teníamos una clínica donde veíamos pacientes. Ah, ok. Entonces teníamos la capacidad de justamente evaluar lo que estábamos aprendiendo en clase en la vida real. Wow. Y te dabas cuenta que sí, muchas veces la literatura tenía una explicación y si seguías digamos, lo que decía los textos clásicos, ibas a encontrar una solución, pero muchas veces no pasaba eso. Oh, wow. Y ahí es cuando empecé a investigar acerca de la Ayurveda. Ah, qué interesante. Y mis últimos 3 años de formación universitaria hice en conjunto cursos de medicina ayurveda, incluso me fui a la India y fue muy interesante porque es un complemento Mm. a ese conocimiento clínico y médico que uno tiene para determinar ciertos patrones y hacer, digamos, escoger las plantas de una forma mucho más adecuada y afinada para la presentación de cada mujer. ¿Qué nos puedes comentar, Isabela, para ti básicamente, qué es la medicina herbal? Digamos que alguien esté escuchando por primera vez esto, o sea, eh, Ujú. ¿qué enfoque tiene? Básicamente todo se trata solo con hierbas, tiene que haber un diagnóstico médico de por medio. Ujú. ¿Cómo funciona para que la gente entienda un poco cuál es tu trabajo? Em, Quiero primero definir qué es medicina herbal. Ujú. Medicina herbal es un término genérico. Ujú. Entonces, medicina herbal puede ser desde la mujer en el mercado que te vende las hierbas y tú vas y le dices estoy con una infección a las vías urinarias y te dice tómese esto y el otro, Ujú. hasta la medicina ayurveda, medicina tradicional china, porque la medicina herbal fue la primera medicina a la que el ser humano tuvo acceso. Claro. Ahora, la medicina herbal que yo practico en específico es una medicina que justamente tiene las bases dentro de un contexto clínico. Entonces, Ujú. ¿qué significa eso? Vemos, bueno, en el Ecuador es un poco más complicado porque no todo el mundo tiene acceso a exámenes, no todo el mundo tiene Ah. acceso a lo que es una medicina convencional por costos. Ujú. Entonces llegan mujeres que tal vez han estado prolongando diagnósticos o han estado prolongando intervenciones médicas a las cuales sí les recomendaría hacerse cierto tipos de exámenes. Ujú. em, o simplemente hay mujeres que llegan y también muchas veces pasa eso, que han pasado de ginecólogo en ginecólogo, no tienen un diagnóstico, pero siguen teniendo la misma sintomatología. Sí. Entonces ahí trabajamos muchísimo en la sintomatología presente, solo con las plantas. Ujú. Y también para que entiendan un poquito cómo eso ya depende de cada uno, porque la medicina herbal yo puedo, y vamos a hablar luego de esto de los casos, ¿no? Puede Ujú. llegar una mujer que está dispuesta a hacer cambios en su nutrición, en su estilo de vida, Ujú. entonces generamos estructuras de ella al cambiar su nutrición o al cambiar su estilo de vida para que ella fomente su salud reproductiva a largo plazo. Y las plantas simplemente son una ayuda para corregir los desequilibrios que existen en el cuerpo interno. Ah, ok. Hay otras mujeres que simplemente, que va a ser el caso de una de las que voy a hablar después, que llegan y implementar los cambios sugeridos es muy complicado o simplemente no lo quieren hacer porque Sí. vidas ajetreadas, entonces las plantas ahí lo que funcionan, manejan la sintomatología.
Ah, básicamente. sí. Y lo que quería comentar es que también la medicina herbal no es algo exclusivo de la forma en la que yo practico. Entonces, muchísimas veces una de las condiciones más comunes en mujeres es el hipotiroidismo. Sí. Y si hablamos de infertilidad y de querer concebir, Ujú. eh, manejaría mujeres que tienen que tomar levotiroxina para el hipotiroidismo, pero las plantas nos pueden apoyar de otras formas. Entonces es complementario también a farmacéuticos que son necesarios en ciertos casos. Justo para poner en contexto, digamos, casos de la vida real, porque creo que a la gente le gusta escuchar eso, ¿no? Mujeres reales que hayan pasado por consulta. ¿Nos puedes comentar dos casos, me decías antes de empezar la entrevista, de una chica de 20 años y de otra persona que está embarazada? ¿Nos puedes contar cómo les has acompañado y básicamente cómo has podido aportar, digamos, a su salud a través de tus conocimientos? Claro que sí. Voy a hacer, los nombres son anónimos por razones Claro, por confidenciales, supuesto. pero les voy a dar la mayoría de datos que pueda. La primera es una mujer de 20 años que llegó Ujú. a mí la primera consulta el 1 de mayo. Ok. Y un poco de su historia previa clínica. Ella estaba tomando la pastilla anticonceptiva como tratamiento para periodos irregulares, migrañas menstruales que tenía, unos cólicos sumamente fuertes que durante 3 días no Wow. podía levantarse de la cama, no podía estudiar. Y también tenía constantemente náusea que se agravaba cuando su menstruación llegaba, el punto de que vomitaba todo el tiempo y diarrea o constipación. Entonces teníamos también como una sintomatología gástrica un poco complicada. Ujú. Y de esto tenía gastritis diagnosticada. Ahora no tenía un diagnóstico específico, pero Ujú. simplemente tenía una pastilla como tratamiento para todos estos síntomas. Ujú. Tomó la pastilla durante 3 años, pero dejó de tomar la pastilla en enero del 2020 porque se sentía muy hinchada, llena de gases y Sí. sus senos empezaron a crecer. Wow. Em, entonces, eso es un poco de la sintomatología que ella tiene y como hablábamos antes, quiero comentarles que los cólicos menstruales o este tipo de sintomatología presente puede ser que no tengas algo tan grave como mujer, pero Ujú. migrañas menstruales o cólicos o náuseas antes de la menstruación son comunes en mujeres, pero no son normales, ¿sí? Claro que sí. Es tu cuerpo diciéndote que hay un desequilibrio presente. Yo sufrí básicamente cólicos súper fuertes cuando a los 16 años me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico. Ujú, Claro, tomé casi 9 años pastillas anticonceptivas y bueno, o sea, si bien mis ciclos se regularon, los dolores seguían. ujú, Y lo normal es que todo el mundo te dice, no, es normal sentir dolor cuando tienes el. ujú, Más bien sería raro que no tengas dolor, o sea, como que eres la extraña, ¿no? Eso ujú, en un mundo, digamos, que normaliza el dolor. Y ujú, claro, te mandan a tomar ibuprofeno o, no sé, échate a dormir un ratito a ver si se te pasa, tómate un tecito y ya. Pero no funciona así. Entonces, claro, es interesante lo que dices y mencionas porque hay que desnormalizar el dolor. O sea, no ujú. es normal sentir el dolor y justo es bien interesante ir tocando este tema y tú nos vas a ir contando cómo a través de la medicina herbal eso sí se puede sanar. Y algo súper interesante de este caso que quiero comentarles, que no se habla cuando las mujeres entran a tomar la pastilla anticonceptiva, es que te ponen la pastilla anticonceptiva para regular tus menstruaciones. Ujú. Generalmente, no voy a entrar en detalle porque es bastante, esa es otra charla, pero la pastilla anticonceptiva no te regula los periodos, solo queremos claro en eso. Ujú. Em, Ella dejó de tomar, como les contaba, la pastilla en enero del 2020. Ella llegó a mí a mayo del 2020. O sea, hubieron 4 meses de transición en que los síntomas que ella presentaba antes de tomar la pastilla anticonceptiva estaban presentes. Wow. Entonces, no es que tú tomas y te está tratando el desequilibrio original, simplemente está enmascarando y el rato en el que tú dejas de tomar la pastilla, va a regresar el desequilibrio que existía previo.
Como para darles un contexto de cuál era el estilo de vida de esta mujer, como una chica normal de 20 años de la ciudad de Quito, le gustaba salir de fiesta y tomar alcohol. Claro. Se iba a dormir de 2 a las 2 de la mañana y se despertaba a las 10 de la mañana. Tenía problemas para quedarse dormida y levantaba constantemente cansada Ujú, y comía 2 veces al día. Su primera comida siempre era tostada con aguacate y la segunda comida era ensalada con pollo. oh, wow. Entonces, como para ella era súper importante dentro del protocolo que armamos hacer cambios de estilo de vida, porque como pueden imaginarse, el dormirse a las 2 de la mañana o comer solo 2 veces al día no ayuda a tu salud, no ayuda a la producción hormonal regular, de Ujú, hormona regular. Entonces, dentro de las recomendaciones estaba lo que se llama el concepto de higiene de sueño. ujú. No sé si tú has escuchado de la higiene de sueño, Estefanía. Sí, 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 algo, sí, yo creo que tengo una buena higiene del sueño. Yo, Para, yo soy para como un relojito, sí, me duermo casi siempre a la misma hora. Y siempre trato como de cuidar mucho mi sueño, de no comer, espero estar bien, tú me corriges, de no comer muy pesado al menos 2 horas antes o una hora y Ujú, media antes de dormir, tratar de no estar en contacto con aparatos electrónicos igual. ujú, Entonces, siempre he tratado de hacerlo y realmente me ha funcionado bastante, así que por ese lado mi sueño creo que está bien. ujú. Y un dato curioso que me pareció tan fascinante porque ahí te das cuenta del cuerpo y de lo inteligente que es. Ujú, Cuando la calidad de tu sueño y la regularidad de tu sueño depende muchísimo de la producción de melatonina que tienes. ajá, Y nosotros creemos, bueno, melatonina es una hormona que nos ayuda a dormir, ¿no es cierto? ajá, Pero dentro de todas las funciones que tiene la melatonina, una de estas es su capacidad de detoxificar órganos y sistemas. Dentro de estos, el útero y el sistema reproductivo. wow. Entonces, cuando nosotros dormimos y tenemos una producción de melatonina lo suficientemente adecuada, Ujú, los tejidos celulares de nuestro útero y de nuestros óvulos, que para las mujeres que están intentando concebir, es sumamente importante la calidad de los óvulos, ¿no? claro. Tiene la capacidad de detoxificar estos organismos de toxinas que se pueden acumular ahí a largo plazo o porque haya ya sea oxidación en el cuerpo o inflamación crónica. Ujú. Entonces el dormir no es solo esencial para producir hormonas o para tener energía, sino también para mantener la calidad de nuestros tejidos Claro, reproductivos. el cuerpo como que sigue trabajando mientras estamos dormidos, ¿no? Guau. Dentro de las otras recomendaciones, obviamente era tener horarios regulares de comida, Ujú, porque para asegurarnos de que la producción de glucosa y de insulina dentro de su cuerpo sea constante durante todo el día. Y esto es esencial para, uno, mantener niveles de energía constantes a lo largo del día, pero dos, también para mantener los niveles de cortisol óptimos y que no hayan picos. es Em, la hormona del estrés, ¿verdad? Exacto. Y la hormona del estrés, eso también es algo interesante. Cuando nosotros estamos estresados y empezamos a producir en exceso cortisol, Ujú, dejamos de producir estrógeno y progesterona. El estrés es uno de los factores más negativos para nuestra salud, digamos, hormonal femenina. ujú, Y es tan simple como esto, ¿no? Es tan simple como el cuerpo fue diseñado para sobrevivir. ujú. Y tú para sobrevivir necesitas producir cortisol, necesitas producir adrenalina, no necesitas producir progesterona, no necesitas producir estrógeno. Y más bien, dentro de situaciones de estrés constantes y crónicas, el cuerpo no quiere reproducirse, porque eso significa que el ambiente en el que está ese cuerpo no es óptimo para tener un bebé. Claro, hay un peligro, es como que el cuerpo detecta un peligro real o simbólico, entonces sí. Exacto. Y bueno, la tercera recomendación era incrementar fibra dentro de su comida para ayudar, tenía una constipación crónica, entonces ayudar a los métodos de evacuación naturales. Ujú, Em, Ahora las plantas que utilizamos con ella fueron varias, pero les voy a hablar de las principales y de por qué eran relevantes en este caso. ujú, por favor. Una de las principales que utilizamos fue el jengibre. Em,
¿por qué jengibre primero para cólicos menstruales es excelente? Ah, Porque justamente reduce se llaman prostaglandinas, que son unas em, señales de inflamación que ujú. produce el útero cuando hay cólicos menstruales. Tienes diferentes tipos de prostaglandinas, pero el jengibre actúa específicamente en las que están encargadas de los cólicos menstruales. Ujú. Segundo, porque fomenta la circulación de la sangre a la zona pélvica. Entonces, cuando hay signos de estancación, digamos, menstruales como coágulos menstruales o una menstruación súper pesada o más bien una menstruación deficiente, que no hay mucho sangrado. Ujú. Cólicos también, el jengibre es excelente justamente para promover el flujo sanguíneo en la zona pélvica. Si hay más sangre, hay más oxígeno, hay más nutrientes, por ende los tejidos en la zona pélvica van a estar mejor aportados, ¿no? Ujú. Y tercero, para las náuseas es una de las plantas mejores utilizadas. Entonces, estábamos también con una sola planta tratando la sintomatología reproductiva, pero también la sintomatología gastrointestinal. Otra de las plantas que utilizamos fue manzanilla para reducir la inflamación tanto en la zona digestiva como en la zona pélvica. Ujú. Y una de mis plantas favoritas, que lo utilizo con la mayoría de mujeres y no es con casi todas, se llama Vitex agnus castus. Ajá. Y este es un regulador hormonal que tiene la capacidad de em, estimular los receptores de progesterona en el sistema nervioso. Ujú. Entonces, cuando hay deficiencia de progesterona Ujú. o síntomas premenstruales, Ujú. esta planta justamente aporta a regularizar todos estos síntomas premenstruales por la deficiencia de progesterona. Ok, y este Vitex, el nombre que usaste, tal vez es un poco difícil de recordar, es un poco técnico, pero tal vez algún nombre un poco más conocido, digamos, o para poderlo buscar. Si pones solo Vitex, vas Ujú. a encontrar. Ah, ok, Sí. Ujú. perfecto. Entonces, ese, digamos, era el regulador hormonal. También para regular los ciclos menstruales es ideal porque Ujú. promueve la ovulación. Ok. Em, y luego teníamos un sleep mix que se tomaba antes de irse a dormir para justamente ayudarle a recuperar la calidad del sueño, que tenía una amapola californiana que Ujú. funciona a nivel del sistema nervioso y ashwagandha que entra dentro de la clasificación de las plantas que se llaman adaptógenos. Ujú. Los adaptógenos son básicamente plantas que te ayudan, o más bien a ti, a tu cuerpo, a lidiar con el estrés de una forma mucho más efectiva. Y bueno, los adaptógenos dentro de este espectro tienen esta cualidad, pero cada uno tiene cualidades particulares. Y la ashwagandha, su nombre científico es Withania somnífera, somnífera de sueño, Ah, porque claro. justamente ayuda a dormir. La segunda cita que tuvimos con ella fue el 27 de mayo, Ujú. entonces ya pasaron 26 días. Y a pesar de que el único cambio implementado que ella hizo en su vida fue tomar las plantas, Ujú. hubieron resultados sumamente favorables. O sea que actúa súper rápido. Sí, hay ciertas plantas que se demoran un poquito más en actuar, hay otras que tienen efectos inmediatos, como el jengibre, por ejemplo. El jengibre es Ujú. una planta que tiene efectos inmediatos. La ashwagandha es una que tiene efectos a largo plazo. Ah, ok. Entonces, dentro de ella vimos cambios favorables al ya no tener migrañas premenstruales ni dolor en los senos. Ujú. Su patrón menstrual, cuando ella menstruaba, los primeros 2 días tenía lo que se llama spotting. Entonces, es una caída digamos, de tejido endometrial bastante como gotitas. Y luego venía el flujo menstrual abundante. Ujú. Esta vez cuando le llegó la regla, le llegó todo de una y un fluido bastante fluido, digámoslo así. Ya no había un patrón de discordancia, que también es importante cuando estamos analizando cómo está la salud reproductiva. Claro, entonces, según te entiendo, el spotting no es normal, o sea, manchar un poquito 2 o 3 días antes de que empiece el flujo no sería algo normal. Hay algo que revisar No, ahí.
Exacto, no es algo normal. Digamos, si tienes un poco de manchado en la noche y al siguiente día en la mañana ya te bajó la menstruación y es un flujo regular, Ujú, eh, ese sería un patrón ideal. Pero un patrón, digamos, también el patrón, fíjense cómo es el patrón, ¿no? Un patrón ideal, digamos, saludable, sería que baje la menstruación los primeros 2 días hasta 3 días pueden ser un flujo abundante. ujú, Y abundante me refiero entre 3 toallas higiénicas durante el día y luego ya la toalla de la noche. ujú. Em, y luego los últimos 2 días ya es un flujo más moderado. Entonces puede ser, si usan la copa menstrual los primeros 2 días o 3 días, también cambiarse la copa 2 veces al día, por ejemplo. Ah, ok, perfecto. Ujú. Pero hay mujeres también que tienen spotting el primer día, abundante, spotting y luego abundante. Entonces, eso es un patrón que el tejido endometrial no se está desprendiendo de una forma de un patrón uniforme. Ah, perfecto. Alguna vez hablaba con Genevieve Rajoy y justo topábamos un poco el tema. Em, el color también es importante. Ujú. Como tú dices, cuán abundante es el flujo, si es que hay manchado. Entonces, todos estos son síntomas y son signos más bien de que el cuerpo algo nos está diciendo, ¿no? A veces nos acostumbramos a que nos llegue la regla un mes, así capaz no tengo mucho dolor y el otro mes Mm, un poco más y tal vez duró menos, pero tal vez el color estaba un poco raro, pero dejas pasar. sí. Entonces, a quienes nos estén escuchando, tomen más conciencia de su ciclo, dense el tiempo para verlo, para ver qué está pasando, qué señales les está dando su cuerpo para saber si hay algún tipo de alarma, digamos, o algo que tengan que revisar. Ujú. Sí, el cuerpo es muy chismoso y te cuenta lo que está pasando. Sí, es solo si tú prestas atención y tal vez prestes atención y te des cuenta de los cambios y no sepas qué está pasando. La recomendación sería investiga, lee de fuentes confiables, de personas que Ujú. tengan experiencia en el campo, busca varias opiniones, habla con tus amigas, habla con tu mamá, con otras mujeres de cuál es su experiencia también, porque al quedarnos calladas creemos que nuestra experiencia es única y no nos Claro, damos cuenta que pueden haber otras mujeres que estén pasando por lo mismo. claro, por vergüenza también, porque lastimosamente el tema del ciclo sigue siendo un tema tabú, aunque bueno, creo que de a poco se ha estado rompiendo algunos em, patrones, digamos, sobre eso, pero sí, o sea, hablar entre mujeres y no quedarnos calladas es súper importante. ¿Cómo ha evolucionado tu paciente hasta ahora? Entonces, después de esa consulta, pero uno de Ujú. los cambios más significantes es que ya no tuvo cólicos menstruales. Y ese fue una batalla ganada excelente porque el dolor, vivir con dolor 3 veces al mes, en verdad, disminuye tu calidad de vida drásticamente. Sí, Entonces, y tu autoestima también, ¿no? O sea, es una parte mental, emocional, completamente interlazada. por supuesto. Em, la prescripción que utilizamos fue la misma porque las plantas estaban teniendo un efecto bastante importante y se Ujú, enfatizó los cambios de alimentación que tenía que ella implementar. La tercera consulta que tuvimos fue el 24 de junio. ujú, Eh, no tuvo cólicos nuevamente, no tuvo náuseas, no tuvo migrañas. Sus ciclos ahora duraban 28 días, estaba bastante regular. ujú. Se sentía con mucho más energía. Y un cambio que la verdad no esperábamos ver, era un cambio que más bien yo esperaba ver a largo plazo, digamos en 6, 8 meses, es que bajó de peso y se veía mucho más definida y tenía menos kilogramos. Entonces, Wow. muchas veces las mujeres nos cuesta bajar de peso y entramos en dietas y entramos en regímenes de entrenamiento bastante Fuerte. complicados, Ujú. pero tal vez, y no digo que esto sea en todos los casos, pero en la mayoría de casos puede haber un desequilibrio hormonal, o puede ser una inflamación crónica que está impidiendo que bajes de peso, ¿no? O sea, el cuerpo es todo un ecosistema.
Y estaba bastante feliz con la prescripción, estaba bastante feliz con las plantas, que era bastante importante, y feliz sobre todo porque ella sentía que ya no tenía alternativas. No quería seguir tomando la pastilla anticonceptiva, pero no quería tener esos síntomas. Y el haber tenido esos resultados de una forma natural era lo que a ella más le satisfacía, digámoslo, en ese sentido. Wow, es que sí, o sea, yo que sí pasé por ciclos con dolores tenaces, que sí habían días en los que no quería ni irme a trabajar. Ujú. Entiendo que una vez que pruebas, digamos, el cambio y que te acostumbras a que la regla no duela, entonces es como una liberación. Así que Sí. me imagino la alegría que tenía tu paciente. Sí, y la mamá, porque en verdad vino por la mamá, entonces ella y la mamá estaban muy felices. Y ahí llegué al punto, ¿no? En el que le dije, ve, no necesitas tener más consultas conmigo porque ya establecimos qué es los cambios que tienes que hacer. Ahora depende de ti implementar esos cambios. Yo te puedo seguir dando las plantas, pero en verdad ahora te toca a ti, ¿no? Te toca a ti poner de Claro. parte. Continuamos con las plantas. Todos los meses me escribía a pedir más cuando se la acababa y estaba feliz con su prescripción. Me imagino, qué bueno, qué alegría. La segunda paciente es una mujer de 35 años que estaba por su segundo embarazo. Ujú, Empezamos en el segundo trimestre, el 19 de febrero del 2020. ujú. Y escogí este caso en particular, primero porque es con una de las pacientes que más trayectoria tengo y segundo, porque quiero que sepan las mujeres de allá afuera que tienen alternativas, así como la primera mujer de 20 años que Ujú, sentía que si no tomaba la pastilla anticonceptiva vivía un infierno. ujú. Durante el embarazo también tienes alternativas y el embarazo es un estado tan especial del cuerpo que inclusive tomar fármacos dentro de esta etapa, Ujú, es bastante contradictorio. claro. Em, Sí, es bastante contradictorio, entonces escogí para que sepan eso, ¿no? Que sepan que pueden ser apoyadas, pueden ser guiadas, obviamente Ujú. profesionalmente con alguien que tenga experiencia, pero que tienen alternativas. Qué bueno saberlo. O sea, en cualquier etapa de nuestra vida fértil, incluso me imagino que también habrás tenido pacientes en etapas menopáusicas, etcétera. Sí, Entonces, saber que en cualquiera de nuestras etapas como mujeres tenemos alternativas gracias a la medicina herbal es súper importante. sí. Les cuento un poquito acerca de ella. Em, Ella ya tenía una predisposición a rosácea. Rosácea es una condición en la que la piel se vuelve bastante inflamada y tiene un aspecto como de puntitos rojos. Ujú, como si Eh, fuera hay una un- alergia, puede ser. exacto, es como una alergia, pero la rosácea es específicamente en la zona de los pómulos y los cachetes. Ah, ok, perfecto. Entonces, ella ya tenía una predisposición a esto y con el embarazo incrementó. Oh, ok. Tenía gripes constantes desde que se quedó embarazada y fuegos en la boca. Mm, Y su mayor problema era digestivo. Constipada constantemente, dolores cuando iba al baño. ujú, No podía comer vegetales verdes porque le daba muchísimos gases. ujú. Comía y vomitaba todo el tiempo, náusea, reflujos y acidez. Y lo que más le molestaba eran los gases. Claro. Ahí te Ujú. quiero preguntar algo, Isabel, en tu experiencia. Así como hablábamos del ciclo y de que normalizamos que el dolor está bien, que la regla te tiene que venir con cólicos fuertes y todo Ujú. eso, ¿en el embarazo pasa lo mismo? O sea, que tengas un embarazo, digamos, con mucho vómito, con gases, con reflujo, con estreñimiento, ¿es normal o también el cuerpo te está diciendo algo? No quisiera categorizarlo dentro de... Voy a responder tu pregunta de una forma diferente, Claro, porque el embarazo es una experiencia muy personal para cada mujer. ok. Y el embarazo depende de muchos factores, no solo físicos, emocionales, sociales y psicológicos, Ujú, eh, como cada mujer lo vive. Pero sí quisiera enfatizar que la salud y el cuidado que tú le des a tu cuerpo previo al embarazo va a determinar muchísimo de tu calidad
y tu experiencia durante el embarazo. Wow. Y aquí es cuando quiero yo fomentar, digamos, introduzco este concepto de la Ayurveda. En el Ayurveda fomentan muchísimo lo que se llama el cuidado previo al embarazo. Entonces, antes de quedarte embarazada, empiezas con protocolos de 6 meses, inclusive un año, para fomentar no solo tu salud en general, sino también para mejorar la calidad de tus óvulos. Em, y eso es algo que no tenemos en el mundo occidental, esta concepción de, ok, voy a preparar a mi cuerpo. Y cuando yo trabajo mujeres que quieren quedarse embarazadas, les hago esta analogía, ¿no? Les digo, a ver, cuando quieres quedarte embarazada, vas y arreglas el cuarto para tu bebé, ¿no es cierto? Pintas las paredes, compras nuevos muebles, le buscas nueva ropa, pero ¿cuál es el primer hogar de ese bebé? El útero, claro. El útero. ¿Y por qué no enfatizamos en cuidar en arreglar esa casa, Claro que sí. en ponerle linda esa casa antes de quedarnos embarazadas? Claro, es que debería ser el primer lugar donde poner atención para que sea un lugar cálido, ¿no? Para ese ¿No es nuevo ser, cierto? por supuesto. Así que Entonces, un jalón de orejas. exacto. Entonces, si tú, digamos, tienes, y es muy común esto, ¿no? Mujeres que tienen gastritis o problemas gastrointestinales se quedan embarazadas y esos problemas gastrointestinales se agravian durante el embarazo. Entonces, náusea constante, vómitos, reflujo, pero porque ya hay una historia clínica, un desequilibrio previo a esto. Claro, no se tomó atención antes de. Exacto. No se tomó atención antes de. Entonces, Em, y es difícil, ¿no? También es difícil cuando vivimos en un sistema tan medicalizado y Ujú. medicalizado en términos de que tienes 15 años, te bajó la regla y te ponen con la pastilla anticonceptiva. Pasas tomando 10 años la pastilla anticonceptiva, quieres quedarte embarazada y te proponen, dejas de tomar la pastilla y es normal, ¿no? Que no puedas concebir 1 o 2 años después de dejar de tomar la pastilla. Ujú. Y luego entonces no puedes concebir y el embarazo también se vuelve medicalizado con todos los instrumentos. Y luego llegas a la menopausia y la menopausia también es medicalizada. Wow. Entonces, Entonces vivimos en una estructura y no estoy echado de lado porque para muchas mujeres, digamos, el IVF ha sido una herramienta genial para quedarse embarazadas. ujú, Para otras mujeres la pastilla anticonceptiva ha sido genial para manejar todas sus sintomatologías, pero sí vivimos en un sistema sobremedicalizado, sí, especialmente para la salud de una mujer. Volviendo a la paciente, sí, em, el protocolo que implementamos era con ella y durante el embarazo hormonalmente no se puede hacer mucho, ¿no? Porque es un estado constante y es claro. bastante frágil, ¿no? Ujú. Entonces, con ella más que nada fue mejorar su sistema digestivo e inmunológico. Es normal que el sistema inmunológico durante el embarazo se vea reducido un poco porque hay ciertas condiciones en las que el sistema inmunológico em, está sobreactuando y empieza a atacar, digamos, al potencial embarazo, al Ujú. óvulo que ha sido fecundado. Entonces, esa puede ser una causa de infertilidad. Normalmente a las mujeres se les reduce el sistema inmunológico para poder fomentar este otro cuerpo, ¿no? Este otro organismo que va a crecer adentro nuestro. Ujú. Y entonces con ella el enfoque era digestivo y subir el sistema inmunológico. Y en términos nutricionales que le recomendé fue enfocarnos en fomentar con comidas fáciles de digerir, como caldos, sopas o cocinar los vegetales al vapor, Ah, ok. para evitar justamente la producción de gases. Ujú. Las plantas que utilizamos fueron la ortiga y quiero aclarar que aquí las plantas van cambiando de acuerdo a cada trimestre, porque Ujú. cada trimestre tiene su necesidad específica. Ujú. Pero utilizamos la ortiga porque durante el embarazo uno de los minerales más importantes es el hierro. Ah, ok. Y la ortiga tiene un contenido de hierro altísimo, es más alto que el de la carne. Ah, no sabía, wow.
Entonces, ella también, otra de las preferencias que ella tenía es que ella no comía carnes rojas. Ah, solo comía pollo o pescado. Comía pescado y pollo de vez en cuando, pero carnes rojas no. Ah, ok. Y la ortiga, entonces implementamos la ortiga y a ella le encantaba tomarse unos shakes en la mañana. Entonces, polvo de ortiga en los shakes de la mañana Ujú. para asegurarnos de tener un contenido, una ingesta de hierro adecuada durante todo el embarazo. Y utilizamos polvo de shatavari. Shatavari es una planta de la India que es antiinflamatoria al sistema digestivo y es lo que se Ujú. llama emoliente. Emoliente es justamente que crea esta como capa alrededor de las paredes digestivas para Ujú. reducir síntomas de inflamación. Ah, ok, perfecto. Ujú. Nos Y el decías que ella estaba en el segundo semestre, ¿verdad? en el segundo trimestre, ja, Sí, perdón, segundo trimestre. Perfecto. segundo trimestre. Y el tónico principal que vino en un líquido, implementamos equinacia para subir las defensas. Ujú. Toronjil, que es una planta antiviral, entonces los fuegos en la boca generalmente es porque hay un virus del herpes y el toronjil es específico para el virus del herpes. Ah, ok, me encanta el toronjil, bueno saber. Y lo curioso del toronjil, y eso es lo lindo de las plantas, es que tienen muchas acciones, entonces no solo le estaba ayudando con los fuegos, pero también es una planta que se utiliza para problemas digestivos relacionados con problemas emocionales y estrés. Wow, Ujú. ya que se enfocaba en varias cosas. Exacto. Y ahí utilizamos hinojo, culantro en semilla y cardamomo para promover la expulsión de gases Ujú. y también controlar en la sintomatología de náusea. Ujú. El seguimiento que tuvimos, que fueron 2 meses después, Ujú. ya no tenía gases, su digestión mejoró bastante y ya Ujú. no tenía gripes. Oh, wow. Reportado por ello, decía que la ashwagandha la consumía en la noche. Le di una receta de una leche que te puedes hacer con ashwagandha, con Ajá. shatavari, perdón. Em, y ella reportaba que al tomarse la leche con el shatavari sentía que podía descansar mucho mejor, estaba durmiendo mucho mejor Ujú. y lograba conciliar los problemas del sueño, problemas del sueño, problemas de sueño sin problema. Em, Y también su rosácea disminuyó, lo cual quiere decir que la inflamación digestiva probablemente también redució. Qué bueno, o sea, otra paciente contenta. Y lo más lindo aquí viene porque llegamos hasta el embarazo, ¿no? El Ajá, 14 de mayo. Entonces, el 14 de mayo ella ya estaba en su tercer trimestre y ajá. aquí cambió completamente el protocolo porque nos enfocamos en reforzar el sistema nervioso para evitar la depresión postparto y mejorar la reacción del estrés en el cuerpo ante los últimos meses de embarazo. Ah, ok. Y esto me imagino debe ser también súper importante para las mujeres que quieren y sueñan con un parto natural, ¿no? Exactamente, y aquí volvemos nuevamente al problema del estrés y la producción de hormonas. Una Ujú. de las hormonas esenciales para dar a luz de una forma, digamos, natural y natural, ¿no? Y es Ujú. la oxitocina. La oxitocina lo que hace es que ayuda a dilatar el cuello uterino para que el bebé pueda salir. Ajá. Cuando nosotros estamos estresadas, empezamos a producir cortisol e inmediatamente dejamos de producir oxitocina. Wow. Entonces la dilatación natural no va a ocurrir y nos inyectan la epidural, que es digamos, la forma de la oxitocina, pero en versión química, versión farmacológica. Ujú. Y eso hace que nos dilatemos, pero no estamos fomentando los procesos de dilatación naturales en nuestro cuerpo. Debería ser como ley, digo yo, que los médicos, los ginecólogos tengan clases de temas como este, o sea, de medicina herbal, de ayurveda y de temas que sin duda yo creo que van relacionados con la medicina y que a veces como que se los mira desde lejos, ¿no? Como, ah, esas Ujú. son terapias alternativas, ah, sí es que le puede decir al paciente tal vez,
si es que quiere, intente, pero no sé, yo le recomiendo el fármaco, ¿no? Entonces, Ujú. como que los médicos ven un poco con incredulidad, como que no avalan, digamos, los conocimientos que ya están en este mundo desde hace miles de años. O sea, sería un salto tan interesante que la medicina pueda como evolucionar y ir de la mano con estas prácticas. Y complementando esto, creo que tú usaste la palabra adecuada, alternativas, dentro de, y es algo muy cultural, porque aquí en Sí, Sudamérica y en Estados Unidos, en Norteamérica, se ven este tipo de terapias como una alternativa. Entonces, exacto, o escoges lo uno o escoges lo otro. exacto. Pero en Europa, por ejemplo, en Alemania, los médicos tienen como parte de su currículum clases de fitofarmacología y utilizan plantas dentro de su práctica. Y Wow. todo es basado en ciencia, todo es basado en estudios científicos. Y el término que nosotros utilizábamos en Inglaterra, nuestra clínica era una clínica de medicina complementaria, porque los pacientes que llegaban no tenían que escoger entre lo uno y lo otro. Podían ser manejados desde las dos ramas. Y ponte, hay casos, como hablábamos de las mujeres con hipotiroidismo, que tienen que tomar levotiroxina. Hay personas con problemas cardíacos que tienen que tomar medicamentos para la presión. Y simplemente los fármacos en esos casos les están salvando la vida a esas personas. Claro. Pero eso no quiere decir que no puedan ser manejados en complemento con otras terapias también. Claro, entonces como tú dices, debemos empezar a fomentar ese término, complementario, o sea que lo uno puede ir de la mano con lo otro, pero no son dos cosas separadas, ni hay que verlo como si intento lo uno, entonces el médico me va a rechazar y si me pasa algo, entonces va a ser porque no me tomé el fármaco o no fui al médico, sino más bien como nosotros también un poco retomar esa conexión, tal vez si el tema medicinal, digamos, desde las universidades aquí en Latinoamérica, todavía va a tomar un poco de tiempo que exista esa complementariedad Ujú. tal vez desde nuestro lado, ¿no? Retomar, digamos, esa conexión con la madre tierra y poder también retomar esa conexión con la naturaleza a través de eso, o sea, de investigar y de contactar a personas como tú que nos pueden ir guiando con esto de la Ujú. medicina herbal. Sí. Y exacto, ¿no? Y que hay apertura de los dos lados, porque también viene el rechazo, también viene de la medicina alternativa. He conocido muchos practicantes de medicina alternativa que hay este odio, ¿no? Más o menos de esta guerra con la medicina convencional, cuando en verdad todo tiene su lugar y todo tiene su propósito. Claro, Em, sí. como que ni del un lado ni del otro hay que atacarse, más bien lo interesante y lo bueno para todos sería una fusión, esa complementariedad. Exacto. Qué interesante. Ujú. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo terminó el caso de tu paciente? Me imagino que ya dio a luz y no sé si te ha contado cómo le fue. Sí, entonces esta fue una experiencia bastante interesante porque Ujú. le preparé unas gotas que con plantas, hay unas plantas que se llaman, entran dentro de la categoría Partus preparatus, viene de las siglas en latín que se llaman preparatorias para el parto. Ah, ok. Y es una combinación de dos plantas que las dos tienen efectos antiespasmódicos. Antiespasmódicos es que evitan el espasmo. Ujú. Pero dentro del embarazo lo que hacen es que hayan contracciones rítmicas y sincronizadas. Entonces, puede pasar en un evento de embarazo que las contracciones son desalineadas. Entonces, vienen espasmos, pero no son efectivos al hacer las contracciones porque no están, los músculos y las fibras no están sincronizadas. Ujú. Y estas plantas, además, bueno, de sincronizar las contracciones y hacer que sean efectivas, también son unos ansiolíticos bastante fuertes. Entonces, cuando estás dando a luz, obviamente, normal, ponerte nerviosa, quien no, pero íbamos a controlar de esa forma al reducir, digamos, al trabajar ya más a nivel del sistema nervioso y neurotransmisores. Ujú. Y la instrucción era que básicamente
se empieza a tomar las plantas, el partus preparatus, cuando empieza a sentir las contracciones. Entonces tenía que tomarse la dosis, no me acuerdo exactamente, pero creo que era como 20 gotas cada 3 horas. Ujú. Y entonces me llama, me dice, Isa, ya empecé la labor de parto, estoy en mi casa, eh, y le digo, ok, Dani, y claro, ¿no? También yo súper nerviosa, en plan como mi primera mujer que va a dar a luz y que vamos todo. Le digo, ok, tómate las, Las gotas. tómate las gotas, date 3 horas, asegúrate de seguir bien la dosis, Ujú. ¿sí? Entonces estábamos así. Y me llama a eso de las 9 de la noche y me dice, Isabela, ¿qué me pusiste en estas plantas? Le digo, ¿por qué? Y me dice, siento que estoy en un sueño, estoy tan relajada que estoy preocupada. O sea, estoy preocupada de lo relajada que estoy. Entonces, ahí le expliqué, ¿no? Que básicamente las plantas sí actuaban al nivel del sistema nervioso para ayudarle a relajar. Y me dice, yo no sé qué es esto, pero está súper fuerte. Vamos a ver qué tal me va. Y yo, sí, me avisas cuando, solo decía, me avisas cuando, cómo te va con el embarazo. Bueno, fue al hospital, llegó con dilatación 8 al hospital y la Wow, labor de parto fueron 2 horas de pujar constante, pero me dijo nada que ver con mi primer parto. O sea, claro. fue otra experiencia, me sentí mucho más fuerte, me sentí mucho más tranquila y yo creo que es mucho por las plantas que he estado tomando. Claro, era una persona que ya podía comparar porque a lo mejor te debió haber contado o en su historia ella tal vez le pusieron epidural o hubo como mucho problema en el parto, entonces seguramente su experiencia pues al ser tan diferentes como que debe haber dicho, wow, ¿por qué no lo hice también en el primero? Sí, entonces ahorita todas sus amigas de la edad, de esa edad y que quedan embarazadas o están embarazadas les está recomendando y es lindo, ¿no? Porque las plantas manejadas, y bueno, hoy justamente esta semana tuvimos la cita de control para el protocolo de lactancia, porque nuevamente durante cada etapa las plantas pueden ayudarnos. Entonces me decía, Isa, y a ver, cuéntame un poquito ya, ahora que ya nació el bebé, ya no estamos en la labor de parto, ¿podría haber algún efecto secundario si yo con las plantas que tú me diste? Y le dije, sí, Dani. O sea, las plantas que ella hubiera tomado, que están en el Partus Preparatum, em, ella, si lo hubiéramos empezado a tomar 3 semanas antes, Ujú. con una dosis un poco más alta, podría haber tenido un parto prematuro, porque son plantas que estimulan la evacuación de, digamos, del bebé en el útero. Ah, ok. Y una de esas plantas, si se la utiliza durante el tercer trimestre en dosis altas, puede causar efectos digamos, malformaciones cardiovasculares o hepáticas en los bebés. Wow. Entonces, las plantas sí pueden tener efectos secundarios, pero lo importante es saber cómo se las maneja. Entonces, si esas plantas utilizábamos 3 semanas antes en dosis altas, hubiera sido súper irresponsable, pero ella usó una dosis una vez y eso fue lo que su cuerpo necesitó y le ayudó en esa etapa. Claro, me parece súper importante lo que dices porque, bueno, yo he estado en algunos grupos por el tema del síndrome ovario poliquístico, por el tema de resistencia a la insulina y todo esto, ¿no? Entonces, a veces, incluso yo también hago un mea culpa. Alguna vez yo decía, yo me estoy tomando canela con laurel, y porque había visto que alguien se estaba tomando, ¿no? Al principio. Ujú. Entonces yo también me voy a tomar y voy a probar. Y después es como que hay que tener mucho cuidado con las plantas y sobre todo creo que respeto, ¿no? Porque a veces tú dices, ah, si fulanita se está tomando esto, o si vi en el foro, o si vi en algún Mm, lado o alguien me aconsejó, vas y te tomas, pero la bioquímica de tu cuerpo, o tú me corregirás, de cada mujer es como única. Entonces, por eso es importante a las personas que nos están escuchando que no vayan a anotar así todas las hierbas que sí, hemos dicho ahorita y bueno, me voy a tomar todos los días para dormir bien o me voy a tomar tal cosa que dijo Isabela.
sin tener un previo contacto, digamos, contigo y poder más bien justamente personalizar Ujú. el tratamiento para ver en qué etapa de tu vida fértil estás y para ver cómo las hierbas pueden ayudarte. Así que es un precaución ahí para que tengan en cuenta de que, como tú dices, las plantas pueden tener sus efectos secundarios. Sí, y no, o sea, por favor, si les encantan las plantas y les gustan las hierbas, utilicen, por ejemplo, la manzanilla, el romero, el tomillo, todas estas plantas, digamos que entran dentro del espectro comestibles. Ujú, Pueden utilizarlas variando, ¿no? Entonces, si me tomo un agua de manzanilla o me tomo un agua de romero, utilizo el tomillo para la comida, no tengan miedo, en ese sentido no les va a causar ningún problema. Lo que sí, tengan precaución cuando ya están tratando de que tengan un efecto terapéutico específico, una planta, y la utilizan, puede ser por largo tiempo, dosis altas, o ujú, ya hablamos plantas un poquito más complejas, por ejemplo, en el Ecuador, el matico o el ujú, ajenjo, la ujú, ruda, ya son plantas que no son comestibles, ¿no es cierto? O sea, tú no te vas a comer la claro. ruda con tu cocina porque es demasiado fuerte. Entonces, sí, sí tengan esa precaución, ¿no? Utilicen las plantas que son comestibles y disfrútenlas y siéntanlas, pero si ya quieren algo un poquito más especializado y más avanzado, infórmense y hagan más investigación. Buenísimo, con eso creo que podemos empezar esta parte que quería tocar. ¿Hay plantas generales como para usarlas para cada parte del ciclo? ¿Tú qué nos podrías recomendar? Digamos que como tu paciente de 20 años que tenía estos problemas, estos cólicos premenstruales, del vómito, los problemas digestivos, ¿qué plantas podríamos, digamos, utilizar para cada parte del ciclo que no necesariamente puedan tener efectos secundarios? Porque, claro, las vamos a utilizar específicamente para eh, ciertos síntomas que pasan en cada fase del ciclo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer si tenemos dolores premenstruales? Que como decíamos, no son normales y habría que ir revisando con su médico o directamente también con Isabela eh, si hay algún problema hormonal, etcétera. Pero digamos, si ya sé que me va a venir la regla, me están empezando a doler los senos, ya estoy como un poco con el mood un poco complicado, como ya estoy poniéndome tal vez depresiva o un poco mal genia, y ya estoy sintiendo que faltan unos pocos días. ¿Qué puedo hacer para que tal vez esos cólicos no vayan a ser tan fuertes y el sangrado pueda ser un poco más fluido? Em, a ver, empecemos por los cólicos, Ujú, eh, que es básicamente algo súper común. Los cólicos, y aquí voy a especificar, porque creo que es importante especificar, porque sepan que cada mujer que tiene un cólico, el origen es importante, perdón, descubrir el origen de por qué tiene el cólico. A veces puede ser porque el útero está en un mal posicionamiento, a ujú, veces puede ser porque hay una inflamación crónica, a veces puede ujú. ser porque hay infecciones que no han sido detectadas. A veces puede ser porque hay ya condiciones un poco más complejas como la endometriosis. Pero si estamos hablando de cólicos por causas inflamatorias, tanto a nivel del sistema digestivo Ujú, como reproductivo. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque uno le ve al útero como separado del resto del cuerpo y es mi salud reproductiva, pero si ujú. hay inflamación en el sistema digestivo, lo más probable es que vaya a haber inflamación también en el sistema, en la zona pélvica. Ok. Entonces, para eso, nuevamente vamos a una planta que todos tenemos acceso a, el jengibre. Ujú. Es más, sí, luego les voy a dar el dato, pero en mi Instagram hay una receta de jugos de jengibre para cólicos menstruales específicamente, que Buenísimo. puedes ir combinando con el ibuprofeno. Ok. Eh, Esto es otra de las cosas de las que no se habla, el utilizar ibuprofeno o antiinflamatorios a largo plazo también reduce tu fertilidad. Wow. Entonces nos pegamos el ibuprofeno todos los meses por el cólico menstrual, Sí. pero a largo plazo estamos reduciendo nuestra fertilidad. Y no solo nuestra fertilidad, también suelen generar
desequilibrios en la flora intestinal. Ah, ok. Entonces también generamos problemas a nivel digestivo. Estamos parchando un síntoma, pero estamos generando otras complicaciones. Wow. Hay para mujeres que la receta del jugo de jengibre puede ser bastante eficiente, para otras que ya tienen condiciones un poquito más complejas, como la endometriosis, y que necesitan de ibuprofeno y que necesitan antiinflamatorios, pueden utilizar en conjunto, y aquí viene nuevamente la palabra complementario, el jugo de jengibre con el ibuprofeno, con los antiinflamatorios, y de esa forma ir reduciendo la dosis de los antiinflamatorios. Ah, ok, perfecto. Ujú. Buenísimo. Hay un tema súper interesante, digamos, post sangrado. Me decías tú antes de empezar la charla que es importante potenciar la ovulación. Y claro, muchas mujeres a lo mejor nos están escuchando y dicen, pero yo todavía no quiero tener hijos. O sea, ¿por qué voy a querer potenciar la ovulación? Prefiero no ovular, ¿no? Porque a veces te dicen, no, mejor, no sé, tómate tal cosa o es preferible que no ovules para que, no sé, si en esa semana de etapa fértil vas a tener relaciones, por si acaso no vaya a pasar nada y no llegue un embarazo no deseado. ¿Por qué tú, en tu experiencia y en tus conocimientos, nos podrías decir que independientemente de si quieres ser madre o no, la ovulación es vital, digamos, en el ciclo menstrual? Ujú. Gracias por enfatizar esto. El ovular no es solo para que tú tengas hijos, el ovular es para mantener tu salud general, no solo reproductiva, a Mm, largo plazo. ujú, Em, Empecemos por qué es la ovulación. La ovulación es básicamente la cúspide dentro de tu ciclo menstrual que te está diciendo que, ok, tienes la suficiente cantidad de nutrientes y minerales ujú, para sostener vida. Y quiero aquí invitarles a las mujeres que están escuchando este podcast que no conciban la palabra vida como quedarme embarazada, sino que tu cuerpo está en un nivel óptimo de nutrición para ujú, sostener vida. Vida puede ser proyectos, pueden ser relaciones que tú tienes, pueden ser nuevos emprendimientos que quieres hacer. Vida en general, tú crear vida. ujú. Entonces, ovulación, primero índice de que si ovulas no hay una deficiencia alimenticia. Segundo, que no hay un desequilibrio hormonal, y no es hormonal solo de estrógeno y progesterona, sino que como tú hablabas de resistencia a la insulina en el síndrome de ovario poliquístico o endometriosis, que muchas veces está relacionado también con síntomas inflamatorios. Ujú, Em, y tercero, que tu cuerpo está bajo un nivel de estrés óptimo. Soy muy creyente de ujú. esta filosofía, ¿no? De que el estrés es algo, y estrés no solo de estrés de, ay, estoy estresada por mi trabajo, sino Claro. el estrés es desde pensamientos que tenemos, las toxinas a las que estamos expuestas tanto en nuestra comida como en el aire, como en el agua. Estrés es el deporte y el desempeño físico que tú haces. Ujú, Y son cosas que simplemente no se van a ir. Entonces, vivir una vida sin estrés es irreal. claro. Pero lo importante es que tu cuerpo sea lo suficientemente fuerte y resiliente como para manejar el estrés de una forma efectiva. Claro que Entonces, sí. ese es otro síntoma, ¿no? De si ovulas, tus niveles de estrés están a nivel óptimo. Lo más probable es que tu nivel de cortisol sea el óptimo. Lo más probable es que tus glándulas suprarrenales no estén fatigadas o no estén desgastadas. Claro, es como que el cuerpo está en sintonía, básicamente la cúspide, como decías, de esa Ujú. sintonía sería la ovulación. Y que aquí quiero enfatizar lo segundo, que la única forma en la que tu cuerpo puede producir progesterona es a través de la ovulación. Wow. Y Y la la progesterona, y aquí pensamos, ¿no? La progesterona, decimos, pero ¿para qué quiero producir progesterona, no? Y luego te claro. pones a pensar, la progesterona es como el yin y el yang, el estrógeno y la progesterona funcionan en yin y yang, en sintonía. Y Ajá. deficiencia de progesterona a largo plazo puede incrementar dentro de todas las cosas. Una de estas es el desarrollo de cáncer de mamas.
Wow, no sabía eso. Ujú, porque justamente la progesterona opone a los efectos del estrógeno. Entonces, esta es otra metáfora que me gusta utilizar. El estrógeno es como, si tu cuerpo es un jardín, el Ajá. estrógeno es como la lluvia, el sol, los nutrientes que hay en la tierra para que Ujú. crezcan los tejidos, para que crezcan las plantas. Entonces, crece nuestro tejido endometrial, crece nuestro tejido mamario, empiezan a crecer nuestros órganos reproductivos, ¿no es cierto? Ajá, Pero ¿qué pasa si hay un crecimiento en descontrol? claro. Empiezas a desarrollar sangrados abundantes, empiezas a desarrollar nódulos en los senos. Ajá. También el estrógeno es interesante porque en las cantidades adecuadas tiene acciones antiinflamatorias, en exceso causa inflamación. Wow. Y la progesterona, Ujú. dentro de todo esto, es como el jardinero que viene y poda el Claro. jardín. Entonces, digamos, cuando el estrógeno promovió la producción del tejido endometrial en la Ajá. primera fase, en la segunda fase, después de la ovulación, la progesterona mantiene el tejido endometrial en su lugar. Claro, entonces por eso es que alguna vez leía sobre el tema de la fase lútea, que sería después del tema de la ovulación. Para las mujeres que, digamos, estamos con ese plan de ser madres y estamos intentando, básicamente la progesterona, me corrige si estoy mal, es súper importante en esta fase porque básicamente es la que podría sostener esa implantación y luego el proceso, digamos, para que el embarazo pueda seguir su curso. Exactamente. Entonces, la progesterona es una hormona esencial para las mujeres que quieren quedarse embarazadas, porque si hay una deficiencia de progesterona, puede ser que el óvulo esté fecundado, puede ser que el óvulo se esté implantando, pero simplemente no está manteniéndose el tejido endometrial en su lugar porque hay una deficiencia de progesterona. Ujú. Y nuevamente, la salud reproductiva no es solo para quedarse embarazadas. Las mujeres que no quieren quedarse embarazadas, pero tienen esos síntomas premenstruales, que se sienten irritables o sensibles, lloran por Ujú. todo, fatiga, acumulación de agua, jaquecas, la lista sigue y sigue y sigue. Uno de los síntomas más comunes es que quieras o tengas antojos por ganas de comida alta en calorías. Entonces puede ser pizza, puede ser quesos, papas fritas, Ujú. helados. Nuevamente, si no quieres vivir un ciclo menstrual en el que tienes esos síntomas y luego te da un cólico menstrual súper fuerte, tu cuerpo te está diciendo eso y esos síntomas premenstruales son por deficiencia de progesterona, en algunos casos, ¿no? Claro. Hablando justo de las mujeres, digamos, que no se quieren quedar embarazadas, pero que, digamos, empezarán a tomar conciencia o ya han tomado conciencia de lo importante que es el ciclo menstrual. Y para las mujeres que están, digamos, buscando ese embarazo, ¿qué hacer en la fase lútea? En esta fase en la que pasó la ovulación, probablemente hubo un embarazo, probablemente no, no queremos que haya embarazo, pero nuestro ciclo queremos que sea un ciclo en sintonía, que nuestras hormonas estén bien. ¿Qué evitar en términos de hierbas o de condimentos o qué utilizar, digamos, para que ya preparándonos hacia el resultado tal vez de un embarazo o hacia el inicio de un nuevo ciclo, qué nos puedes recomendar que podemos evitar o que podemos tomar, digamos, para ese nuevo inicio? Em, a ver, entonces, ¿qué evitar para entender las mecánicas Ujú. de cómo funciona el ciclo menstrual? La menstruación, como la fase del sangrado, es una Ujú. época en la que incrementa la inflamación en nuestro cuerpo. ¿Por Ujú. qué? Porque la inflamación se encarga de desprender el tejido endometrial. Entonces, en niveles controlados es saludable porque va a hacer que tengamos justamente, eliminemos todo el tejido endometrial que se queda en el útero. Claro. Pero en exceso vamos a tener cólicos menstruales. Entonces aquí estamos en la fase lútea, estamos hablando de prevención inflamatoria para la Sí. siguiente etapa. Evitar cualquier cosa que cause inflamación, alcohol, azúcar, Ujú. comida procesada, Ujú.
También en términos de estilo de vida, el dormir y el descansar en esta etapa es, digamos, un método que puedes implementar para reducir los cólicos menstruales que vas a tener después, o si tienes bastante Ujú, cólicos menstruales. O em, evitar, si están interesadas en el deporte y cómo ujú. también cómo entrenar de acuerdo a su ciclo menstrual. Justo damos un taller cada 2 meses con Estela Costa y una de las recomendaciones que damos en esta fase es Ajá. que eviten ejercicios de alto impacto. Ejemplo, correr. ¿Por qué? Mm, Porque el útero está mucho más pesado. Entonces, digamos, el útero normal, sin tejido endometrial, en la fase folicular pesa 4 onzas. ajá. Pero en la fase lútea, antes de la menstruación, se duplica y puede llegar a pesar hasta 8 onzas. Eso quiere decir que Wow. estás duplicando no solo el peso, pero también el tamaño. Y el útero está sostenido por 8 ligamentos diferentes. Entonces, esos ligamentos, el rato de tu correr y hacer ejercicio de alto impacto, vas a poner un estrés innecesario en la zona pélvica y vas a crear congestión pélvica. Esas serían las recomendaciones de qué no hacer, por ejemplo. Ok, ¿y qué hacer si es que hubiera alguna recomendación que nos pudieras dar? Y vamos a términos nutricionales. En esta etapa, solo asegúrate de estar consumiendo grasas de alta calidad, de Ujú, la forma de nueces, puede ser aceite de oliva, aceite de aguacate, tahini. ujú. eh, Básicamente eso, en términos de aceites de plantas, para síndromes premenstruales pueden utilizar algo que se llama aceite de Primrose Oil. El nombre en Ujú. español es tan raro que nunca me acuerdo. Pero hay en los centros naturistas, hay en las farmacias y justamente ayuda a regular el síndrome premenstrual. Eso digamos como para mujeres que no quieren quedarse embarazadas, Ujú. para mujeres que sí quisieran quedarse embarazadas o que no también, pueden consumir el té de hoja de frambuesa. Ah, ok. El té de hoja de frambuesa ha sido utilizado por mujeres parteras, es bastante interesante, en varias tradiciones desde hace muchísimos tiempos, Mm, porque hace lo que se llama, tonifica la musculatura uterina. ok. Y Y eh, tiene una acción que se llama astringente. Entonces, para mujeres que tienen menstruaciones abundantes, es ujú, excelente para ayudarles a controlar justamente el sangrado en exceso. ok, y también, digamos, consumir la frambuesa como tal. No, son dos cosas completamente diferentes. La frambuesa como tal no tiene las mismas propiedades que la hoja de la frambuesa. Ah, ok, perfecto, para poder tenerlo claro. Otra planta que también puedes utilizar, y no solo en esta parte, no, sino en todo el ciclo menstrual, y creo que es una gran aliada para las mujeres, porque las mujeres sí tenemos una predisposición a generar anemia. Ujú, Y los suplementos de hierro, uno, son caros, dos, pueden causar síntomas gastrointestinales y tres, no son muy absorbidos de una forma muy eficiente en el cuerpo. ujú. En cambio, la ortiga, nuevamente vamos a la ortiga, su alto contenido de hierro la hace excelente para mujeres que tienen anemia y la composición del hierro que encuentras en las plantas es muy diferente al hierro suplementado. Entonces es mucho más fácil de absorber y que tu cuerpo lo utilice. Dos, es muchísimo más barato. Entonces, si hablamos en Claro. términos de presupuestos económicos, en pastillas de hierro puedes estarte gastando 20, $30 mensuales. Con la ortiga, si te soy exagerada, $6 mensuales para así, todo el Ah, un mes. cambio abismal. Es un cambio muy diferente. Y inclusive, ¿no? Si tienes un pedacito de tierra, puedes cultivar ortiga y ya se vuelve parte de ti. Claro, qué interesante. Bueno, por ahí creo que vamos a ir haciendo algunas pruebas. Sobre todo creo que esta información de la ortiga también les puede servir mucho a las mujeres que son veganas o vegetarianas, ¿verdad? Por esa falta, digamos, de comer carne roja. Tú me dirás si por ahí pueden ir como complementando eso en el cuerpo. Sí, exactamente. La única recomendación que les diría es, si quieren consumir la ortiga, uno, en términos de preparación, pueden
prepararla con una infusión a largo plazo. Entonces ponen, no sé, digamos 6 gramos de polvo de ortiga seca en Ujú, 1 litro de agua y le dejan de agua caliente y le dejan reposando toda la noche ujú, para que extraiga los minerales de una forma mucho más eficiente. ujú. O pueden consumir jugo de ortiga fresca, pero asegúrense de mezclarle con frutas cítricas como Ujú, limón, naranja, mandarina o lima, que ujú. tengan vitamina C, porque la vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Ah, ok, perfecto. Así que ahí va a estar, el impacto va a ser mejor, digamos, la absorción va a darse de mejor manera. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Isabela. Cuéntanos sobre el masaje. Me decías que nos querías contar sobre un masaje que tú promueves y que es muy interesante para la salud reproductiva, la salud femenina. El masaje se llama masaje abdominal Arvigo, pueden Ujú, buscarlo en internet. Y básicamente es una técnica desarrollada por una mujer en Belice, que ella estudió medicina en Estados Unidos. Y al verse frustrada de las restricciones de práctica, porque ella creía muchísimo en las plantas, en Estados Unidos decidió irse a Belice a practicar libremente allá medicina. Y durante 20 años aprendió de Don Eligio, que es ujú, era un chamán maya, esta técnica de masaje, que básicamente lo que hace es incrementar el flujo sanguíneo, tanto a la zona pélvica como a los órganos digestivos. ujú, Entonces, si hay más sangre, hay más nutrientes, hay más oxigenación, hay más eliminación de toxinas. ujú, Segundo, también estimula el sistema linfático. Entonces, el sistema linfático ayuda a drenar las toxinas que están en el cuerpo. ujú. Y el masaje funciona en términos anatómicos con los ligamentos que sostienen el útero. Entonces, para mujeres que tienen útero retroverso o anteverso o de una posición más a la derecha, más a la izquierda, es excelente para ayudar a corregir la posición uterina. Lo lindo de este masaje es que es un masaje tan sutil, pero con unos cambios tan profundos, Ujú. no solo físicos, sino también emocionales, ya que al tocar a una mujer en su zona pélvica, en todo su piso pélvico, un montón de emociones empiezan a salir que pueden haber estado estancadas ahí. Claro. Y para las mujeres que están interesadas, la sesión de masaje dura 1 hora y es una herramienta que ustedes pueden llevarlo de por vida como herramienta para mantener su salud a largo plazo, porque les enseño una técnica de automasaje. Entonces ustedes tienen un instructivo y tienen la estructura de cómo hacerse el masaje a ustedes mismas Ujú. para promover su salud digestiva y reproductiva ustedes mismas a largo plazo. Wow. ¿Y hay alguna fase del ciclo en la que tú recomiendas hacerse el masaje o no importa? El masaje lo puedes hacer desde que dejaste de menstruar Ujú, hasta 4 o 5 días antes de tu menstruación. Lo único tiempo donde no puedes hacer el masaje son 4 o 5 días antes de tu menstruación, justamente porque el útero está pesado, entonces no queremos manipularle. ujú. Y mientras estás menstruando. Claro. Entonces, dentro de ese lapso puedes utilizarlo. Y para mujeres que tienen síntomas cólicos menstruales o síntomas de congestión pélvica, como sentirse pesada, o a veces puede ser que sienten retención de líquidos en las piernas, síntomas digestivos, constipación o diarrea, Ujú. es excelente. Creo que ya me anoté para el masaje. Así que bueno, cortamos la charla y ahí me anoto para el masaje. Suena muy interesante. Te agradezco muchísimo, Isabela. Por favor, si nos puedes compartir tus redes sociales. Me imagino que estás haciendo terapias online también. Y bueno, para las personas que nos están escuchando aquí en Ecuador, ¿dónde podemos encontrarte? Tu teléfono, tus redes para poder contactarte. La red social en la que estoy más activa es en Facebook, en Instagram, y estoy como i-mascaró o Isabela Mascaró. Y ahí tienen el link a mi página web también,
mi página web es isabelamascaro.com Ujú. y tienen ahí información mucho más detallada acerca de qué es la medicina herbal, para qué condiciones sirve, cómo trabajamos, qué es el masaje Arvigo, para qué condiciones sirve y paquetes, si estás interesada también. Entonces, para condiciones un poco más complejas como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, mujeres que quieren un apoyo después de Ujú. dejar la pastilla anticonceptiva o la transición, también ofrezco paquetes. Y próximamente se viene la página de testimonios de las mujeres con las que he trabajado, que son unos testimonios muy lindos y agradezco a Qué todas esas bueno. mujeres que compartieron eso. Y ahorita en consultas, estoy dando consultas en línea para la consulta de medicina herbal y Ujú. para los masajes son presenciales en el consultorio que tengo en Cumbaya. Perfecto. De todas formas, voy a compartir también tus datos en todos los canales en donde comparte el podcast. Agradecerte muchísimo por tu tiempo. Ha sido una charla muy, muy interesante, así que probablemente tengamos que hacer una segunda parte con algún otro tema porque me parece que la medicina herbal nos puede ayudar en muchas etapas como habíamos mencionado anteriormente, así que agradecerte por el tiempo, abrir la invitación para que así sea próximamente, mandarte un abrazo y agradecerte y cuídate mucho, Isabel. A ti, Estefanía, muchísimas gracias por el tiempo, por ser una host tan abierta y tan fácil de conversar. Así es que muchísimas gracias. No, muchas gracias de nuevo a ti. Ya saben, esto fue el podcast de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. Nos vemos en un siguiente episodio.